Shalom, saludos hermanos y amigos de la congregación, de la asamblea y también los amigos que nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos todos. En este día vamos a hablar un poco sobre un asunto interesante, por lo menos para mí y sé que para muchos de ustedes, que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Pero no es que vamos a dar la historia, eso como se acostumbra, ¿no? De los rollos del Mar Muerto. Y no, vamos al grano a ver unas diferencias importantes entre el Isaías, el rollo de Yeshayahu o Isaías, de Qumran o del Mar Muerto. Le llaman a veces los rollos del Mar Muerto, pero un nombre más correcto es el rollo de Qumran, que era el nombre de la comunidad del área esa, donde estaban las cuevas esas, donde encontraron los rollos esos famosísimos, rollos importantísimos porque son muchos. Hoy vamos a tocar solamente algo, un poquito del rollo de Yeshayahu, que es Isaías. Y como esas cuevas quedan cerca del Mar Muerto, ahí cerquitita, pues le dicen los rollos del Mar Muerto. ¿Cuál es la importancia de los rollos del Mar Muerto? Bueno, tienen una gran importancia. Dicen los expertos que arrojan luz sobre el origen del cristianismo. Eso como ellos lo ponen, ¿verdad? En realidad es el origen del movimiento de Yahushua, el mesianismo, si acaso se puede decir. Pero el asunto es que tienen una estrecha relación con los escritos de los nazarenos también, llamados también los escritos mesiánicos por ahí. O sea, cuando Yahushua estaba aquí en la tierra, allá en Jerusalén, en que asistía a la sinagoga en su pueblo, etcétera, que leía las escrituras. De hecho, se menciona en la Besorá, en el Evangelio, que una vez leyó algo del rollo de Yeshayahu, de Isaías. ¿Cuál versión usó él de ese rollo? El rollo del cual vamos a hablar hoy, rollo de Qumran, o el rollo del texto masorético. Obviamente no puede haber sido el texto masorético, porque el texto masorético se conformó, vamos a decir, se cristalizó, e incluso se vocalizó varios siglos después del Mesías Yahushua. Así que tiene que haber sido documento muy anterior al texto masorético. Eso es lo interesante, porque las lecturas del rollo de Yeshayahu o Isaías, que no concuerdan con el texto masorético, hay lecturas distintas, que eso es lo que vamos a ver hoy, concuerdan sí con la Septuaginta. Eso es interesante, porque los cristianos, teólogos cristianos han dicho siempre que los apóstoles citaron de la Septuaginta, que las veces que citaron de Isaías, por ejemplo, citaron de la Septuaginta griega. Y nosotros hemos dicho siempre, no señor, citaron de textos hebreos. Pero ahora más que nunca antes tenemos evidencia de eso. Porque lo que pasa no es que los apóstoles, como se les llama ahora, citaron de la Septuaginta griega, sino que citaron de manuscritos hebreos de los cuales se hizo la Septuaginta. ¿Ven el punto? Esa es una diferencia. Esa es una diferencia importante. O sea, que si los escritos apostólicos, algunos, ¿verdad? Como el Evangelio, concuerdan con la Septuaginta y no con el texto masorético en hebreo, es porque la Septuaginta se tradujo de unos textos hebreos mucho más antiguos que los textos masoréticos, y el texto masorético que fue evolucionando o cambiando, ahora lee distinto al rollo de, por ejemplo, el rollo de Isaías. No en todo, ¿verdad? En algunas cositas, no, en algunas palabras. Algunas palabras que faltan en el rollo, en los textos masoréticos, están en el rollo de Yeshayahu, de Qumran. Algunas palabras que están de más en el texto masorético, no están en el rollo de Yeshayahu, de Qumran. Es interesante.
¿Ok? Eso es interesante. Y aparte de eso, pues hay palabras distintas, y que es lo que vamos a analizar en esta noche, una parte, no todo. Son 22 diferencias que hay más, pero yo elegí 22 diferencias de las 30 y pico que hay, o muchas más, diferencias entre el rollo de Isaías de Qumran y el texto masorético. Yo elegí solamente 22, que son las más importantes. Porque algunas diferencias son cuestiones de letreo, ¿eh? Que cierta palabra se deletrea en el rollo de Qumran de una manera y en el texto masorético se deletrea la misma palabra, pero se deletrea un poco diferente. Y el rollo de Yeshayahu de Qumran es más interesante porque utiliza la wow como vocal cuando el texto masorético no la usa en ciertos casos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora mismo en analizar 11 de los 22, porque de los 22 casos, porque no, como es largo, lo he dividido en dos partes. Vamos a ver hasta 11 puntos nada más, 11 diferencias, y luego la próxima vez veremos otras 11, son 22 diferencias de las más importantes que he elegido para esta presentación. Y como es un texto tan técnico, pues lo voy a leer. Lo que voy a hacer es leerlo con ustedes y ir comentando. ¿Ok? Y de hecho, más tarde, después que termine la segunda parte, entonces voy a enviarles a todos los que están en la lista, en mi lista hebraica, les voy a enviar una copia. Porque una vez yo envié eso, pero muy crudo. Ahora lo pulí mucho, lo mejoré mucho y ahora sí vale la pena y se lo voy a comunicar después, a enviar por email a mis suscriptores. Ok, con esa introducción, entonces vamos a mostrar ahora el documento y empezamos. Aquí está, 22 variantes del rollo de Isaías de Qumran, adoptadas por la versión israelita nazarena y por otras Biblias también, pero esta es la que nos pertenece a nosotros. Este es un resumen que yo he hecho basado en el artículo mucho más largo que se llama Variants of the Isaiah Scroll Adopted by the Revised Standard Version and the Jerusalem Bible. Eso quiere decir variantes del rollo de Isaías adoptado por la versión normal revisada en inglés y por la Biblia de Jerusalén que está en inglés. Y ese trabajo extenso y erudito lo hizo el doctor Paul W. Peters. Paul W. Peters. Entonces, yo lo que hice fue un resumen de todo eso por un trabajo extenso. Resumido, simplificado y adaptado al español por este servidor. Este ensayo fue presentado en una conferencia pastoral en Wetaskiwin, Alberta, Canadá, en septiembre 25 al 26 en 1973. El doctor Paul Peters es profesor emérito del Wisconsin Lutheran Seminary, Seminario Luterano de Wisconsin. Cuando decimos aquí en mi escrito, ¿verdad? Y en mi conversación, cuando decimos Qumran con N, nos referimos al rollo de Isaías o Yeshayahu, hallado en la cueva 1 de Qumran, identificado por los científicos escrituristas como 1QIS o IS. Eso IS quiere decir, es una abreviación de Isaías. ¿Ok? Quiere decir el manuscrito 1 de la cueva de Qumran de Isaías. Right? Eso es lo que significa esas siglas que están ahí, que se usan muchísimo, se abrevia así para no extender, ¿verdad?, el nombre. Este data de cerca de 200 años, eso es interesante, 200 años antes del Mesías, más o menos para el tiempo de la Septuaginta también. Cuando decimos masorético, nos referimos al texto masorético que data de más de 200 años después del Mesías. Entonces, ¿cuántos años se llevan de diferencia? 400 años o más, son más, pero redondeándolo, 400 años.
sea que el rollo de Yeshayahu, Isaías, de Qumran, es más antiguo que el texto masorético, que es el que tienen ahora, que todo el mundo traduce de ahí, por más de 400 años. ¡Wow! 4 siglos. Es interesante. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, según dicen los expertos, mientras más antiguo es un documento, más cercano está al original. Y tiene lógica ese axioma. Por lo tanto, el rollo de Isaías, de Qumran, es no solamente más antiguo que el texto masorético, sino más correcto en muchos casos. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con esto. Vamos a empezar ahí, primer punto, ¿ok? En Yeshayá o Isaías o Yeshayahu es como se llama él en hebreo y también se llama Yeshayá. Tiene 2 formas ese nombre. Y yo lo he transcrito así porque es un poquito más correcto que el decir Isaías. Isaías 3:24. En la última línea del verso 24, la Reina Valera, que es traducción del resto masorético, dice, y quemadura en vez de hermosura. Ahí hay algo raro. Vamos a leerlo ahora del texto masorético, según la versión Reina Valera 1909. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Ahora, cuando comparamos ese texto masorético que se refleja en la versión Reina Valera con otros, vamos a ver una diferencia interesante. En Qumran, o sea, cuando decimos Qumran, quiere decir en el rollo de Isaías, de la comunidad de Qumran, aparece esa línea al revés. En lugar de belleza, vergüenza. Y te dirá que eso no es importante, pero sí, tiene su importancia. Y las versiones que incluyen lecturas de Isaías, de Qumran, como la VIN del 2011, dicen así. Entonces en lugar de perfumes habrá hediondez, y en lugar de cinturón una soga, y en lugar de una diadema moldeada una cabeza rapada, y en lugar de ropa fina habrá ropa de luto, y en vez de belleza habrá vergüenza. O sea que se menciona primero lo ideal y en segundo lugar lo real de aquel tiempo. ¿Okay? Vamos a ver qué quiere decir eso. La lectura de Qumran establece un balance uniforme comparado con las otras 4 líneas. En la mención de los adornos de las mujeres, el adorno se menciona antes que la falta del adorno. Ese es el punto. Pero en el masorético, la 5ª línea menciona primero la falta del adorno y después el adorno. O sea que hubo un cambio en la versión masorética. La lectura del rollo de Qumran mantiene el balance uniforme y la oración tiene más uniformidad y por lo tanto más sentido y más originalidad. Y ese no es el punto más importante. Hay otros. Eso es una diferencia de forma. Hay otros que incluso hay diferencia en lenguaje. Vamos ahora a el punto 2. Y es en Isaías 14:4. ¿Ok? La segunda lectura adoptada por la VIN del 2019 y la Reina Valera restaurada del 2016, que es nuestra también, está en el verso 4. En la Reina Valera 1909, que está basada en el texto masorético, dice que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Esta lectura es extraña, lo que yo he subrayado. Porque ¿qué tiene que ver la ciudad codiciosa del oro con la caída del exactor? No tiene que ver. Pero en el rollo de Qumran sí tiene que ver como lo tiene.
Aquí la lectura marginal, incluso en el texto masorético, tiene una lectura marginal. Eso quiere decir que es tomada de otro documento, que dice Java de esta masa. Sí, Java de esta masa, pero ese es en el margen, vamos a decir. ¿Ok? Lavín, con algunas otras versiones, porque Lavín no es la única que hace estas correcciones, ¿verdad? Hay otras. Dice, entonarás esta canción de burla contra el rey de Babel. ¿Cómo ha desaparecido el capataz? ¿Cómo ha terminado el opresor? ¿Eh? Eso hace sentido. Y así es que dice el texto de Yesayá en el rollo de Qumran. Porque las dos descripciones están hablando de la misma persona, del rey de Babel. Que por cierto, las traducciones españolas dicen Babilonia, ¿verdad? Como esta aquí. Pero en hebreo dice Babel, no dice Babilonia. Entonces aquí el problema es que el texto masorético dice cómo paró el exactor y cómo cesó la ciudad codiciosa del oro, que estas frases que ya he subrayado ahí no tienen sentido, porque esa ciudad no cesó. Lo que pasó es que cayó el capataz, es una manera de traducirlo, pero hay otras maneras. Cayó el dictador. En ambos casos ambas frases se refieren a lo mismo. ¿Cómo ha desaparecido el capataz? ¿Cómo ha terminado el opresor? O sea, que el capataz y el opresor son una pareja. O sea, es la misma, se refiere a la misma persona. Una pareja de palabras, pero se refiere a la misma persona. Ok, el significado de esta frase es bastante incierto. De esta frase, como está en la Reina Valera. Incierto. La variante de Qumran, que dice Jabarema, aquí está, yo le añadí las vocales. Y después que pasé todo el trabajo de añadir las vocales, encontré el mismo documento otra vez con vocales ya añadidas por otro y ¿cómo se dice? Coinciden, por cierto. En Qumran dice Jabarema, que la nueva versión internacional, que es una de las que corrige, traduce como furia insolente. Todavía no es muy buena traducción. La nueva Biblia de los hispanos tiene el furor, un poco mejor. Y la Septuaginta lo vierte como el apremiador. Un poco extraña traducción, pero está bien. En la lectura de Qumran, Jabarema, que literalmente significa la furia, pero se refiere y se puede traducir el opresor, que es como lo hemos traducido. ¿Okay? Cabe la posibilidad de que el escriba de este manuscrito de Isaías tuvo dificultad con Jabadema y por eso eligió la lectura variante Jabarema. Esa es la opinión del que escribió originalmente esta tesis. Pero yo creo que es al revés. El que escribió ese rollo de Qumran escribió Jabarema. Más tarde fue el que se cambió a Jabadema, porque ese es como sucede, que según los rollos se van copiando, haciendo copias de copias de copias, es natural que se inserten errores. Y entonces este error sucede por el gran parecido que hay entre la letra Resh y la letra Dalet del hebreo. El que sabe algo de hebreo pues entiende esto perfectamente. Fíjense la diferencia. He, Bet, He, Dalet, Mem. Y acá está He, Bet, He, Resh, Mem. Es la misma palabra, pero aquí la escribieron mal. Esta es la que aparece en el texto masorético. No fue que el escritor del rollo del Mar Muerto eligió entre esas dos lecturas, eso no tiene sentido. Es que puso ahí la lectura que era. Y más tarde se modificó por un error de escriba, ¿verdad? Que pusieron una Dalet aquí en lugar de una Resh que va acá en la palabra Jabarema y tiene más sentido que la otra palabra por la que ya hemos explicado.
Okay. Vamos ahora al punto 3. Isaías 14:30. Vamos a hacer la comparación otra vez. El texto masorético, representado por la nueva Biblia de los hispanos, dice: los más débiles comerán y los necesitados se acostarán seguros. Es una promesa del Padre. Pero haré morir de hambre a tu raíz, y esta matará y ajaroga tus sobrevivientes. Eso no tiene sentido. Vamos a ver ahora cómo es el sentido en el texto de Qumran. Y los primogénitos de los pobres pasarán. Ahí. Y más o menos igual. Y los destituidos descansarán seguros. Hasta ahí, las dos versiones, pues simplemente son diferencias de palabras, que eso es natural en las traducciones. Ahora, de ahí en adelante es el problema. Pero haré morir de hambre tu raíz. Eso está bien. En ambos dice algo parecido. A tu raíz la haré morir de hambre. Pero en el texto masorético dice: y esta matará a tus sobrevivientes. Y a Harog es matará. ¿Okay? Matará ella. Esta matará a tus sobrevivientes. Lo cual bota el sentido de ese texto. Como está en el Qumran, dice: y los primogénitos de los pobres pasarán y los destituidos descansarán seguros. A tu raíz la haré morir, la haré yo morir de hambre y mataré yo al último de los tuyos. ¿Ven la diferencia? O sea que en las dos frases está hablando de lo mismo y está hablando de la misma persona. Así que no tiene sentido decir: yo lo haré morir de hambre a tu raíz, y que después diga esta se supone que la raíz matará a tus sobrevivientes. No tiene sentido. ¿Okay? Entonces la VIN en el 2019, la VIN, porque ha sufrido varias revisiones, pues lo tiene correcto ahora, porque hemos seguido el texto de Yeshaya de Qumran, no el texto masorético. En estos pasajes nada más, porque en todo lo demás es lo mismo, son iguales, ¿ok? La tercera lectura variante antigua adoptada por nuestra versión y otras es la primera persona de mataré en 14:30. Yo mataré, en lugar de la tercera persona del masorético, que dice él matará, lo cual, añado yo, no tiene sentido. La variante de Qumran hace mejor sentido y es paralela con el resto del verso. Esa es la importancia. Aunque algunos hebraístas consideran esa variante como vulgar y errónea, ¿por qué? Pues el prejuicio que hay de que atribuirle a Yahweh que diga yo mataré, como que suena feo. Pero si eso es lo correcto, pues es lo correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Suena feo? Pues a mí no me suena feo. Será al que objeta eso, pues le suena feo, pero no tiene sentido decir eso. ¿Okay? Aunque algunos, ahora vamos a seguir la cita, algunos hebraístas consideran esa variante como vulgar y errónea, pero el Jewish Quarterly Review, que es la revista trimestral judía, así se llama en inglés, una revista famosísima, entre otras revistas, la incluye, la variante del texto Qumran, la incluye entre las 27 variantes del Qumran que son lecturas superiores a las del texto masorético. Hermano, eso es interesante. Eso es importante, porque no es que mi opinión, ni la opinión de cualquier otro estudiante, sino que es lo que dice la Jewish Quarterly Review, la revista trimestral judía, que es una revista de eruditos, no es una revista así como para el público en general, sino para estudiosos. Y dice que esas variantes de las que estamos tratando en este día son lecturas superiores a la de texto masorético. Y eso se escribió en julio 19, 1950, la página 60 y siguientes de esa revista que estoy mencionando ahí. Entonces, es importante, hermano. Y si las variantes de el Ishaya de Qumran son mejores, superiores, más correctas que las del texto masorético, entonces lo honrado que puede hacer un traductor es incluir en su traducción esas variantes.
y aclarando otra vez, variantes quiere decir que son lecturas distintas, que en el texto masorético lo dice de una manera y en el texto de Qumran lo dice de otra manera, lo que sea, ¿no? A veces una palabra distinta, a veces el orden de palabras que varía, etc. ¿Ok? Seguimos. Vamos al punto 4. Isaías 15:9. Dice, y las aguas de Dimón se henchirán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón, aquí habla Yahweh, yo pondré sobre Dimón añadiduras, leones a los que escaparen de Moab y a las reliquias de la tierra. Ese es el texto masorético según la Reina Valera 1909. Vamos a ver, según la BIN, basada en Qumran, dice, las aguas de Dibón están llenas de sangre, porque yo derramo otras, se le añade la palabra agua porque no está en el texto hebreo, otras aguas sobre Dibón, yo las embarro por los refugiados de Moab, de tierra, por sus remanentes. Es como una maldición que le echa a esa gente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que Dimón, eso no existe. No hay ninguna ciudad que se llame Dimón. Sin embargo, había una ciudad que se llamaba Dibón. Otra vez, una diferencia pequeña, pero significativa. Porque es una cuestión de exactitud histórica también, ¿verdad? Histórica en el sentido de que existió en el pasado una ciudad que se llamara Dimón, no. Existió una ciudad que se llamaba Dibón, sí. Esa es la diferencia. La ciudad, el nombre correcto es Dibón, no Dimón. Por lo tanto, ese nombre que aparece en el texto masorético, que es 400 años más reciente que el Yeshayá de Qumran, es equivocada. La transcripción de ese nombre. ¿Alguien cometió un errorcito ahí? ¿Cómo se dice? La transmisión del texto. Eso se llama transmisión textual. Pues copiando de copias. Es natural que pase eso y ahí pasó. Alguien escribió Dimón cuando debió haber escrito Dibón. Un error pequeño también, ¿no? Esto no son cosas grandes, ni tienen que ver con teología, ni afectan la fe, nada de eso, pero es importante para los estudiantes de las escrituras hebreas y para los estudiantes del hebreo. ¿Okay? Vamos al punto siguiente. En lugar, o sea, estamos todavía en ese comentario. El nombre del lugar en el masorético, en 15:9, dice Dimón. Es que lo quise poner aquí así con sus letras hebreas para que vean la diferencia. Ok. Dalet, Yod, Mem, Wow, Nun final. Dimón. Dice el texto masorético. Mientras que en el Qumran dice Dalet, Yod, Bet, Wow, Nun final, dice casi lo mismo, pero una letra de diferencia. Que acá tiene Mem, la estoy señalando, y acá tiene Bet. Y ese es el nombre correcto de la ciudad, Dibón. Pero, ¿saben qué? Vamos a terminar el parrafito. Pero resulta que Dibón es un nombre de un lugar moabita mucho más común que Dimón. Así que debe ser la lectura correcta aquí, como ya decía en el verso 2 del masorético. Quería añadir que a algunos enemigos de la fe, enemigos de la Biblia, como se le llama comúnmente, han criticado a las escrituras, a la Biblia, por errores que supuestamente contiene. Y uno de los errores es y otros similares a este. Dice, pero fíjate que la Biblia dice, incluso la Biblia hebrea dice, habla de Dimón, una ciudad Dimón, y esa ciudad no existe una ciudad que se llamara Dimón, pero sí había una que se llamaba Dibón. Y es que no vamos a agregar ahora con significados, ¿verdad? Pero a veces esas diferencias de letreo afectan el significado también de las palabras. Ok, así que aquí tenemos un ejemplo interesante, curioso más bien, en cuanto a la diferencia entre esos dos documentos.
Otra vez, punto 5, Isaías 21:8. Y gritó, esta diferencia es más importante, y gritó como un león, que es Arié en hebreo. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y la versión Reina Valera de 1909 y otras guardan, o sea, siguen esa traducción, que es lo que dice el texto masorético. Ahora, cuando usted va al texto de Qumran, dice diferente. Dice, y el vigilante gritó, sobre la torre de Yahweh estoy parado continuamente de día y en mi puesto de guardia vigilo todas las noches. Esencialmente el texto dice lo mismo, pero esa versión del texto masorético, y gritó como un león, el león es Ariel, como que no tiene sentido. Bueno, quizás alguien le puede ver un sentido, ¿verdad? Pero cuando usted va al texto masorético, que tiene la palabra, en vez de Ariel, dice Jaroé, que se parecen las palabras, y quizás en eso se basó el error del texto masorético, tiene más sentido todavía, porque Jaroé es el vigilante, y tiene sentido, todo lo que dice el texto tiene más sentido en el texto de Qumran que en el masorético. Cuando usted lo lee completo, verá ahora por qué tiene más sentido. El vigilante, es el guardián, el que vigila, gritó, sobre la torre de Yahweh estoy parado continuamente de día y en mi puesto de guardia vigilo todas las noches. Todo el contexto de ese verso tiene que ver con un guardia, un vigilante, un guardián. Mientras que acá no dice, en el masorético no dice quién es. Acá dice gritó, alguien gritó como un león. Y de hecho algunos dicen que la palabra como fue añadida en las traducciones y que lo que dice es y gritó un león. Otra vez, no tendría sentido. Mientras que tiene todo el sentido del mundo, como lo tiene el documento más antiguo de Qumran, que dice que el que gritó fue el vigilante, el guardián, el centinela. Okay. Otra diferencia interesante aquí que se da muy a menudo en el texto de Qumran, de Yeshayahu, en comparación con el masorético, y es que a menudo, más de no sé cuántas veces, o no recuerdo cuántas veces, pero más de 5, 6 o 10 veces por ahí, muchas veces, cuando el texto masorético dice Adonai, y este es un caso, el texto de Qumran dice Yahweh, o dice el tetragramaton, ¿verdad? La Yahweh es la pronunciación, pero el tetragramaton aparece en los textos hebreos sin vocales. Y de hecho, todo el texto de Qumran está sin vocales. Esas vocales se le añadieron 300 o 400 años después del Mesías. Pero sí aparece el tetragramaton en este verso, por ejemplo. Yod, He, Waw, He. Yod, He, Waw, He, que sería en español YHWH o YHVH, que hemos puesto aquí como Yahweh en la BIN, ¿verdad? Eso es interesante. Eso nos habla de un proceso revisionista que produjo el texto masorético. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el texto masorético es producto de un proceso de revisión, de ir modificando ciertas cosas y cambiando. Y una de las cosas es que a menudo, no siempre, pero a menudo cuando el texto original decía Yahweh, en el texto masorético lo cambiaron a Adonai, que es como, ese es el que traducen aquí Señor, Adonai. ¿Ok? Esa diferencia es importante. Bueno, aquí hay una notita. Una variante interesante de Qumran, Jaroé, ya lo explicamos, el vigilante, en lugar de Arié, un león, del texto masorético, en el verso 8. La Revised Standard Version, versión normal revisada, eso es en inglés, que acepta esta variante, igual que la BIN, traduce, entonces el que vio gritó, ¿eh? Porque se puede traducir así también.
Hemos traducido en la BIN, el vigilante gritó, pero también se puede traducir, el que vio gritó. Pero la palabra vigilante me parece más acertada que el que vio, porque el que vio puede ser cualquiera, pero el vigilante es un guardia. y más abajo en el texto lo dice. Okay. La Revised Standard Version dice, entonces el que vio gritó. La traducción del masorético dice, y él gritó, un león, que se puede traducir de otra manera, de esa manera también. Y él gritó, un león. Tampoco tiene sentido esa traducción. Es preferible la variante del texto de Qumran, la cual es entendible por su contexto. La lectura del masorético tiene dificultades. Y esto lo dicen los expertos, no, esto no es mío. Yo lo que hice fue traducir y adaptar y resumir, porque es un texto muy extenso, ¿verdad? Pero estoy citando de lo que dijo el experto, autor de este documento. Okay. Otra variante importante es que el masorético, eso también lo notó el experto, usa aquí el título Adonai, mientras que Qumran usa el tetragramatón YHWH, que es con toda probabilidad la lectura original, lo que estaba explicando, ¿verdad? Vamos al punto 6, Isaías 23:2. Dice, según la Reina Valera, basada en texto masorético, callad, moradores de la isla, mercader de Sidón, que pasando la mar te henchían. Ni siquiera tiene mucho sentido eso en español. En el texto masorético encontramos miluj, esta palabra hebrea, miluj, que es un verbo plural en la forma piel con un sustantivo colectivo que significa isla. El verso se tradujo en la BIN 2019 como sigue. Giman, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, cuyos mensajeros atravesaban el mar. Esa frase tiene más sentido. Vamos a ver un poquito así de por qué. Qumran dice Malahayek. Malahayek, eso es lo que usted ve aquí en hebreo. La palabra que hemos copiado, ¿no? Del texto de Qumran. Malahayek, tus mensajeros, tiene que ver con Malahim. Malahim son mensajeros, que se traduce a veces como ángeles, pero no siempre son ángeles del cielo, sino que mensajero, cualquier mensajero, un hombre o que sea, es un malach, plural malachim. Y malachai es simplemente una forma de que significa tus mensajeros. Algunos eruditos afirman que esto no tiene sentido. Algunas versiones eligen la lectura de Qumran. Tus mensajeros cruzaban el mar. Ahora sí, eso tiene sentido. Y la BIN 2019 traduce según Qumran. Tus mensajeros atravesaban el mar. O sea, que la importancia de esto, hermano, no es que si hay una diferencia doctrinal, nada de eso. Que si hay una diferencia sumamente importante, no. Lo importante es que es mejor ir al texto más antiguo que se pueda conseguir, que debe ser el más original o el más correcto. Entonces, comparado con el texto masorético, ya lo hemos dicho varias veces, el texto de Qumran, de Yeshayá y de otros libros, pero estamos hablando de Yeshayá ahora, es más de 400 años más antiguo que el texto masorético. ¿Okay? Por lo tanto, esa lectura que ha adoptado la BIN y otras versiones también del texto de Qumran es ideal, es más correcta. Ese es el punto, simplemente. Si hace diferencia teológica o no, pues eso es otro tema, pero es más correcta. ¿Okay? Vamos al punto 7. Si me permiten, voy a tomar un poco de agua, que me seca la garganta. Vamos al punto 7. Isaías 33:8.
Dice en el texto masorético, reflejado en la Reina Valera 1909, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, anulado a la alianza, aborreció las ciudades, tuvo en nada los hombres. Ok, lo que yo he subrayado son las diferencias. El Qumran dice, los caminos han quedado desolados, los caminantes han dejado de pasar, se ha renunciado a una alianza, se ha rechazado a los testigos, esa palabra es clave, se ha despreciado al hombre mortal, Enosh. En hebreo dice Enosh, se puede traducir el hombre, pero Enosh significa más exactamente un hombre mortal. Ahí está. ¿Por qué el Qumran hace más sentido que el texto masorético con sus ciudades? Porque hay una relación entre testigos y alianza. ¿Ven la palabra alianza aquí? Alianza. Tiene relación con testigos. Pero ciudades no tienen ninguna relación con alianza. ¿Ven el punto? Han anulado la alianza, dice acá, y aborreció las ciudades. No tiene sentido. Pero esta tiene todo el sentido del mundo. Se ha renunciado a una alianza. Mira, aquí falta una A, después lo corregimos. Se ha rechazado a los testigos. Se ha despreciado al hombre mortal, Enosh. Y ese es el problema que había en esa área, en ese reino, cuando se escribieron estas cosas. ¿Ok? Vamos al punto 8. Ahora, bueno, todavía hay una notita aquí. Este pasaje describe la destrucción de Sion. En lugar del Arim, que significa ciudades, del masorético, Qumran dice Edim, testigos. Oh, vamos a analizar eso otra vez. ¿Por qué cometieron ese error? ¿Por qué surge el error en el texto masorético en una palabra? En este caso, fíjense que Arim se escribe Ayin, Resh, Yod, Men final. Mientras que Edim se escribe Ayin, Dalet, Yod, Men final. Casi idéntica, pero muy diferente en el significado. ¿Ok? Con Resh o R significa ciudades. Pero la misma palabra, todas las mismas letras, excepto una, con Dalet o D, significa testigos. Entonces, en eso consiste el error, hermano. Que originalmente el pasaje decía los testigos, como ya hemos leído, han rechazado a los testigos, el pueblo corrupto de Israel de aquel tiempo. Y entonces con el tiempo, según se iban haciendo copias de copias, pues alguien confundió la Dalet con la Resh, porque se parecen mucho. Si usted lo mira ahí en el texto, se parecen mucho. Y si usted se fija en los textos escritos a mano, se parecen más todavía. Por lo tanto, algún copista, en vez de escribir Edim, escribió Arim. Claro, las vocales de los puntitos, esos vocálicos se los añadieron siglos más tarde, pero la pronunciación existía. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de este error. Hay otras causas de otros errores, ¿verdad? Esa es la causa de ese error. Desde hacía mucho tiempo, los eruditos habían sugerido esa enmienda. Antes de encontrar ese rollo de Qumran, los eruditos decían, aquí hay algo mal, como que no suena bien. Y eso es lo que está diciendo este parrafito. Desde hacía mucho tiempo los eruditos habían sugerido esa enmienda que ahora se encuentra en el texto de Qumran. Sorprendentemente, Qumran tiene Edim, que es testigos, y eso resuelve el problema. El erudito Rosenblum la llama una excelente lectura sustituta. Una excelente lectura sustituta, porque es la más antigua, es la original.
por su relación, él la llama así por su relación con Berit, que es lo que le explicaba antes, ¿verdad? Tiene relación con Berit, o que es alianza o pacto. Y el contexto general del verso que dice, se viola la alianza, se desprecian los testigos, no hay consideración para el hombre, que es como lo tiene la Biblia. Porque en una alianza siempre hay testigos. Alianza, testigos. Esas dos palabras van unidas, correlacionan en el contexto de lo que se está hablando. Y Isaías 45:2 es el punto 8. Vamos a tocar hoy solamente 11 puntos. La próxima semana abundaremos sobre los siguientes 11. Son 22 nada más. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. El texto masorético, según la Reina Valera de 1909. Según el texto de Qumran, que se refleja en Lavín, dice, yo iré delante de ti y allanaré las montañas que se alzan, romperé las puertas de cobre y haré pedazos las trancas de hierro. Montañas o tortuosidades. De hecho, incluso la palabra española tortuosidades es un poco difícil, extrañas. Sí, tortuoso es algo que no está derecho, algo doblado o curviado, si es un camino tortuoso. O sea, tiene sentido la palabra española, pero es pesada, una palabra pesada. Porque se refiere a montañas, y así es que dice el texto de Qumran, de Sayahu. Aquí surge la pregunta de si el texto masorético, con su lectura Wahadurim, no ha confundido una resh con una dalet, otra vez. El significado literal de Hadurim es hinchazones, y ocurre solamente aquí, en este verso nada más. La Reina Valera de 1909 lo vierte como tortuosidades, otras como lugares escarpados. Eso está un poquito mejor. Qumran tiene como su lectura que hemos adoptado, iré delante de ti y nivelaré las montañas. Harim, clarito, ahí no hay duda de qué quiere decir tortuosidades, porque tortuosidades puede significar varias cosas, pero cuando dice Harim, eso es montaña y nada más que montañas. ¿Okay? Algunos no reconocen Hadurim como una palabra de Tanaj en absoluto, pero la cambian por Haderahim, que significa los caminos. Esto se hace por medio de insertar la consonante kaf y así terminar en la forma plural de derech, que es camino. Pero, y algunos eruditos dicen que ya que el plural de har, monte, es harim, y en el masorético nunca se usa harurim, es aconsejable quedarse con la forma del masorético, wahadurim, y simplemente entender su significado literal como hinchazones, con Edward Koning como un obstáculo elevado. Esa es una elucubración interesante, pero no tiene que ser así. Lo cual puede enseguida aplicarse a montañas. Pero ¿por qué hacer esa explicación si el texto de Qumran, antiguo, muchísimo más antiguo que el masorético, dice clarito, harim, que son montañas, ¿ya? Figurativamente por impedimentos. Se puede entender tortuosidades como impedimentos, ¿ok? No hay problema con eso, pero si ese texto tan antiguo, que fue seguramente el que utilizó Yahoshua cuando leyó y estudió desde Yeshayahu, y los apóstoles y todos los judíos de aquel tiempo, pues dice Harim, que son montañas o montes, pues entonces ¿para qué dar explicaciones? Ese es el texto original, eso es lo correcto. Yeshayahu 56:12. Texto masorético, Reina Valera. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Disculpen, tengo que tomar un poquito de agua.
Sin embargo, en Qumran y en Lavín, dice, vengan, busquemos vino, embriaguémonos con licor y mañana será igual o hasta mucho mejor. Estos son los borrachones que están hablando ahí. Esto es una reprensión contra los borrachos del pueblo. Pero el texto, según está en masorético, no tiene mucho sentido, porque dice, venid, dicen, eso es plural, ¿verdad? Y después dice, tomaré vino. O sea, cuando tú pones las palabras en boca de un grupo, que ellos dicen, lo lógico es que diga, tomaremos vino. Al decir tomaré vino es una inconsistencia dialéctica. ¿Okay? En masorético, perdón, en Qumran dicen, vengan, busquemos. Ambos son plural, vengan, plural. Busquemos, plural. Vino, embriaguémonos, plural, con licor, y mañana será igual o hasta mucho mejor. Ese es el lema de los borrachos. ¿Okay? Una diferencia interesante. En este pasaje, la primera pareja del masorético, cuando dice pareja se refiere a palabras del masorético y la de Qumran difieren en cuanto a la forma singular y plural del verbo. El masorético lee Ekhat Yayin, Yayin es vino, tomaré vino, Ekhat Yayin, tomaré vino, como está la Reina Valera, y en Qumran dice consigamos vino, como la Revised Standard Version, es una otra en inglés que lo dice bien, o sea, porque se basa en el texto de Qumran. La primera línea de la pareja de palabras, comienza con un verbo plural, vengan. En la Reina Valera, así como también en la Revised Standard Version, es seguido por otro verbo plural, dicen, el cual sin embargo fue insertado por los editores de ambas versiones y está por lo tanto en itálicas en la King James Version. En la VIN 2019 es seguida por el verbo plural busquemos vino en armonía con la lectura de Qumran. Esta primera línea de la pareja de palabras es seguida por la segunda línea, tanto en el masorético como en Qumran, con el verbo predicado en el plural. Ambas líneas, por lo tanto, en Qumran están en completo paralelismo. Vengan, dicen ellos, busquemos vino, llenémonos de bebida fuerte. Esta variante induce a uno a favorecer la lectura del Qumran. Y es lo que hemos hecho en la versión israelita nazarena, que la llamamos la VIN por avanzar, ¿verdad? Y ya casi estamos terminando. Punto 10, Isaías 9:17, que es 16 en el texto hebreo, pero en español y en griego está 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Eso es el texto masorético. En ese mismo verso, en Isaías de Qumran, dice, por eso es que Yahweh no se apiadará de sus jóvenes, ni les mostrará compasión a sus huérfanos y sus viudas, porque todos son perversos y malvados y toda boca habla perversidad. ¿Cuánto sentido hace eso? Pero más que sentido, allí hubo un cambio de palabras. El original, el más antiguo, decía, Yahweh no se apiadará de sus jóvenes. Y luego lo cambiaron por el Señor. O sea, por Adonai en hebreo. Y de Adonai, pues traducen las versiones modernas el Señor. Que de hecho la mejor traducción de Adonai no es el Señor. La mejor traducción de Adonai es el soberano. El soberano es la traducción más apropiada de Adonai. Pero si la traducen el Señor, pues allá ellos, ¿verdad? La cosa es que eso fue un cambio que ocurrió, quién sabe cuándo, después del tiempo aquel de los esenios y de los que produjeron estos documentos maravillosos que llaman los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. Porque en esos rollos antiquísimos está el nombre de Yahweh.
y lo quitaron más tarde, ¿verdad? Los escribas, y lo sustituyeron por el título Adonai, que está bien, es un título, pero es un título, no es un nombre, mientras que en el documento de Qumran está el nombre de Yahweh. Y ese cambio lo hicieron muchas veces, no es estas veces que hemos mencionado nada más, muchas veces. Quitaron el nombre de Yahweh y lo sustituyeron por el título Adonai en los manuscritos hebreos que ahora se llaman los masoretas, los masoréticos, textos masoréticos. Ok, aquí hay un comentario. En lugar de lo yisma, que quiere decir no tiene gozo, del masorético, Qumran dice lo yahmul, no perdonará. Y tiene más sentido. Eso hace un fino paralelo con la frase ni tendrá misericordia, que está en la línea siguiente. Notablemente este es otro de los muchos casos en los que Qumran tiene Yod He Waw He, que es Yahweh, en lugar del masorético Adonai. Esto demuestra que hubo una tendencia revisionista, grábese esa frase, una tendencia revisionista en el texto masorético. ¿Okay? Quiere decir que a través de los años y de los siglos hubo esa tendencia de cambiar ciertas palabras. El nombre Yod He Waw He lo cambiaron por Adonai. Y nosotros, que queremos ir a lo más antiguo, a lo más original, restaurando las raíces hebreas de la fe, preferimos ir al texto hebreo de Yeshayahu, de Isaías, que es mucho más antiguo que el texto masorético y por lo tanto es un original más confiable. Y entre paréntesis, nos apoya más todavía en la importancia del nombre de Yahweh. Pues es decir, que aquellos judíos antiguos de antes del Mesías, los que produjeron esta copia del texto de Yeshayahu, le daban mucha importancia al nombre de Yahweh y no lo cambiaban por Adonai. Escribían Yahweh y lo pronunciaban. ¿Qué pasa? Que ahora pues no tenemos una grabación de ellos leyendo los textos, ¿verdad? Pero se sabe por otros documentos históricos que ellos lo pronunciaban el nombre de Yahweh. Y aunque no lo pronunciaran, lo escribían, que era importante. Mientras que los del texto masorético lo eliminaron, el nombre de Yahweh, no en todas partes, sino en algunos pasajes, y lo sustituyeron por Adonai. Y el punto último que vamos a considerar hoy, el 11, porque como les dije al principio, son 22 diferencias que tenemos que vamos a considerar, pero hoy, por no alargar demasiado esto, vamos a hacer solamente la mitad, que son 11, y la próxima semana estaremos analizando las siguientes 11 diferencias entre el texto masorético y el texto de Qumran, de Yeshayahu, Isaías, y la última de hoy es esta, Isaías 37, 28. Conocido es, eso es un español antiguo, anyway, ese conocido es un español antiguo, ya nadie habla así. Ahora se dice, yo he conocido, o algo así, ¿no? Conocido es tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Eso es el texto masorético que dice así, según la Reina Valera. Pero en Qumran dice, yo conozco tu levantarte y tu sentarte, tu salir y tu entrar. Ya hay dos parejas ahí. Y también tu furor contra mí. ¿Ves? Hay dos parejas claritas, parejas de palabras, es lo que estamos hablando. Yo conozco tu levantarte y tu sentarte. Esas palabras son parejas. Y tu salir y tu entrar, dos parejas. Esa armonía excelente en esa edición de los textos hebreos se pierde en el texto masorético. Conocido es tu estado, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Ahí no hay parejas de palabras. Eso es importante, porque si algo caracteriza mucho al texto hebreo, al idioma hebreo, es los juegos de palabras y las parejas de palabras.
y los contrastes de palabras. El texto hebreo es riquísimo en esos detalles. Y las metáforas y los símiles y toda clase de figuras del lenguaje son riquísimas en el idioma hebreo en general, aún en el hebreo moderno, pero más todavía en el hebreo antiguo. Y precisamente el rollo de Isaías, el libro de Yeshayahu, es uno de los libros más poéticos de lo que llaman el Antiguo Testamento. El Tanaj es un libro altamente poético, aunque está escrito en prosa, pero tachonado de poesía. Entonces eso se pierde en las traducciones, pero también parte de eso se perdió al seguir copiándolo y copiándolo y copiándolo hasta que terminó el texto masorético con un texto un poco diferente a lo que era el original. ¿Ok? Aquí dice el Qumran, la nota dice, el Qumran tiene una significativa diferencia en una línea del 37-28 comparada con la del masorético. El masorético dice, Weshifteja, Wetzetja, Uboaja, Yadati, y tu sentarte, y tu salida, y tu entrada, conozco. Se refleja en la Reina Valera. Y está en la Biblia de Jerusalén, en la Nueva Biblia Española, y en Qumran menciona las parejas de palabras que ya hemos notado, hemos mencionado y hemos comentado un poco. Ok, resumiendo, vamos a detener aquí la muestra de la pantalla, porque es hasta aquí que vamos a considerar hoy. Resumiendo, con este estudio pretendemos mostrar que es importante el texto antiguo del rollo de Isaías, en este caso, ¿verdad? Hay muchos otros, está el rollo de Deuteronomio completo, Salmos y otros, pero el más interesante por muchas razones es el libro de Yeshayahu, o conocido como Isaías. Por muchas cosas que vamos a analizar más tarde en la segunda parte, cómo concuerda mucho más el rollo de Qumran de Isaías con los escritos de los mesiánicos, lo que llaman el Nuevo Testamento, concuerdan mucho más, mientras que con el texto masorético no concuerdan tanto. Por lo tanto, es importante para nosotros, los que creemos no solamente en las escrituras hebreas, llamadas el Tanaj en hebreo, y llamadas al Antiguo Testamento entre los cristianos, son el fundamento de nuestra fe. El nuevo, lo que llaman el Nuevo Testamento, es, digamos, una adición a eso, tan valiosa, igual de valiosa, pero una adición posterior en términos de escritura, ¿verdad? Y ambas, cuando uno va a estos textos preciosos, antiguos, ve que concuerdan mejor que con el texto masorético de los fariseos, de los masoretas. ¿Ok? Bueno, pues con esto, hermanos, terminamos este tema por hoy, y otra vez les invito para la próxima semana. Consideremos las siguientes 11 diferencias de las 22 que se han adoptado en la Biblia, en la Biblia VIN, como decimos comúnmente, la versión israelita nazarena. Y hay otras versiones también, especialmente en inglés, que han adoptado algunas de estas variantes del texto de Yeshayahu de Qumran. Entonces, pues espero que les agrade el tema. Sé que no es un tema interesante para todo el mundo, pero para aquellos que aprecian mucho estos temas del texto hebreo y del estudio del idioma hebreo y todo esto, pues es importante. Aunque no quizás suene muy interesante, pero es importante, ¿no? Por eso les invito a que vuelvan la próxima vez y nos acompañen en el análisis de los próximos 11 puntos de diferencia entre los textos de masorético y el texto Yeshayahu de Qumran. Hasta entonces, queridos hermanos, pues nos despedimos hasta la próxima. Shalom.